Hola, un saludo para todos. Pedimos al Señor que bendiga su vida, su familia y su ministerio, que el Señor le cubra, le proteja, le guarde y que le use poderosamente para hacer de bendición, no solo para el pueblo de Dios, sino también para aquellos que aún no conocen a Jesús. Me da mucho gusto poder compartir una vez más la palabra de Dios con cada uno de ustedes y esperamos de que Dios hable a nuestro corazón y que esa palabra pueda dar fruto en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a leer en esta semana Mateo capítulo 4, del 23 al 25. Mateo capítulo 4, 23 al 25, dice así la palabra. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. El tema para esta semana es enseñando, predicando y sanando. Enseñando, predicando y sanando. Hemos estado estudiando el Mateo capítulo 4 hace 2 semanas atrás, cuando Jesús inicia su ministerio en la región de Galilea y Él llama al arrepentimiento. Es su mensaje, el mensaje que Él llevaba a donde quiera es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa predicación del evangelio lo aprendimos que lo dio en una de las zonas más oscuras espiritualmente que había en la nación de Israel. Él escogió el lugar más difícil para evangelizar, para llevar la luz del evangelio a esas personas. También aprendimos la semana pasada que la tarea era inmensa, era muchísima la tarea para una sola persona, así que Él llamó a personas, a otros a ser sus discípulos. Él los llamó para que caminaran con Él, para formarlos, para capacitarlos y posteriormente enviarlos a realizar la misma tarea que Él estaba haciendo. Entonces, desde un principio, además de llevar el mensaje del evangelio a los perdidos, Jesús, su objetivo era levantar discípulos. Él no quiere de seguidores, Él no quiere multitudes. Él está llamando a personas dispuestas a ser discípulos de Él. Hoy estudiaremos las tareas que debemos llevar a cabo como discípulos de Jesús. Ahora que estamos siguiendo a Jesús, ahora que hemos respondido al llamado de ser sus discípulos, hay 3 tareas básicas que vamos a estudiar hoy, que cada uno de nosotros como discípulos debemos de llevar a cabo, siguiendo el ejemplo que Él nos dejó, que es enseñar, predicar y sanar. Vamos a ver en detalle cada una de estas tareas. Entonces, lo primero destacar es que debemos dedicarnos a enseñar la palabra de Dios a los que han creído en Jesús. Lo primero, no porque sea lo más importante, creo que las 3 cosas son importantes, pero lo primero que se menciona en la Biblia es enseñando en las sinagogas de ellos. Y primero, antes quiero explicar lo que son las sinagogas. Cuando hubo una época en la historia del pueblo de Israel que ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, a un país extranjero. Estuvieron ahí cautivos 70 años. Y en ese tiempo que ellos fueron llevados a Babilonia, ahí ellos no tenían templo, no tenían un lugar donde pudieran ir a adorar. Recuerden que en Israel estaba Jerusalén, estaba el templo de Jerusalén, y ahí por lo menos 3 veces al año ellos subían
a celebrar las fiestas al Señor, a escuchar la palabra de Dios, a dar sus ofrendas al Señor y recibir la bendición de parte de Dios. Entonces, por lo menos 3 veces al año los judíos iban a Jerusalén, hacían el viaje para adorar al Señor. Pero ahora en Babilonia no había templos, no había sacerdotes establecidos, y entonces se corrían el peligro de que la fe de ellos se diluyera, que la fe de ellos se perdiera. Entonces, la manera como ellos hicieron para que la fe del pueblo judío no se apagara fue fundar las sinagogas. Las sinagogas son pequeños grupos donde había 10 varones, se podía formar una sinagoga. Para nosotros sería el equivalente como una célula, ¿verdad? Entonces eran grupos pequeños, mínimo de 10 personas. Podía haber más de 10 personas, pero mínimo debía de haber 10 personas. Y entonces había un líder espiritual que los congregaba en algún punto específico, y ahí se les daba enseñanza de la palabra del Señor semana tras semana. Ahí se les enseñaba las leyes, los mandamientos, los preceptos que el Señor había dejado. De esa manera, las nuevas generaciones, las que nacieron en Babilonia, no se olvidaron del Dios de Israel. Ellos seguían creyendo, su fe de ellos se seguía transmitiendo gracias a la enseñanza que se daba en las sinagogas mientras estuvieron en la cautividad en Babilonia. Más tarde, cuando Dios los saca de Babilonia y los regresa a la nación de Israel, las sinagogas siguieron funcionando. Lo que vieron que funcionó muy bien en la enseñanza de las nuevas generaciones, ellos lo trasladaron a Israel. Aunque seguían subiendo 3 veces al año a adorar al templo, porque ahora se había templo y sacerdotes, pero sin embargo, durante el resto del año ellos se congregaban cada semana en el día de reposo en las sinagogas. Entonces, en toda la nación de Israel había sinagogas donde la gente se reunía para escuchar, para recibir la enseñanza, para ser instruidos en la palabra de Dios. Y de esa manera, las sinagogas tuvieron el papel de salvaguardar la fe de los judíos, de preservar la fe que ellos habían recibido en el Dios de la Biblia. Entonces, Jesús, como judío, estaba acostumbrado a asistir a la sinagoga. Él desde niño, él iba a la sinagoga cada día de reposo, lo llevaban. Cuando él creció, él iba solo a escuchar la palabra. Era parte de su vida, era una disciplina espiritual que él tenía. No solo él, la gran mayoría de los judíos. Por ejemplo, en Lucas capítulo 4, versículo 15 y 16, en el boletín solo dice el 16, pero voy a leer el 15 y el 16. Lucas 4, 15 y 16 dice la Nueva Traducción Viviente: y enseñaba, hablando de Jesús, enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Y cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Entonces vemos que para todos los judíos ir a la sinagoga, congregarse en los días de reposo en la sinagoga, era algo muy importante, era algo muy necesario para poder aprender, para ser instruidos en las leyes, en los principios y en las normas del Dios que Dios había dado a su pueblo, ¿verdad? Entonces, una de las tareas importantes que tú y yo tenemos como discípulos de Cristo es que debemos enseñar la palabra de Dios. Debemos de reunir o congregar a los creyentes para enseñarles constantemente, cada semana, la verdad de la palabra de Dios. Eso es algo que es parte de la tarea de un discípulo. Un discípulo de Cristo debe entender que parte de su misión es reunir a un grupo de creyentes para compartirles la enseñanza de la palabra, para transmitirles lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, para traer el alimento espiritual que es necesario, que es fundamental para preservar la fe,
para preservar, para que las nuevas generaciones puedan recibir, puedan escuchar, puedan creer en el Dios de la Biblia. Entonces, una tarea que tenemos que desarrollar como discípulos es enseñarle a los que ya han creído. Nosotros lo hacemos de dos maneras. Uno, a través de las células, que cada semana invitamos a las personas que han recibido a Cristo, que son creyentes, que se reúnan en un lugar y ahí les damos la enseñanza de la palabra de Dios. Eso es algo muy, muy importante y eso debe ser una actividad constante. O sea, no es algo que hagamos de vez en cuando, no es algo que hagamos por periodos, sino la enseñanza de la palabra debe ser constante y sistemática. Eso es lo que Jesús hizo y eso es lo que Jesús nos mandó a hacer. Por ejemplo, en Mateo capítulo 28, versículo 20, en la Nueva Traducción Viviente, dice así. Y Jesús está dándoles sus últimas palabras a sus discípulos. Le dice: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Entonces, la orden de Jesús para nosotros es: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Entonces, como discípulos, nuestra tarea es enseñar la palabra a los creyentes. Tenemos que prepararnos, tenemos que ser estudiosos de la palabra, tenemos que aprender a meditar en las Escrituras, porque en cada una de nuestras reuniones, parte de la tarea importante es compartir la palabra, que las personas conozcan las leyes, los mandamientos, los principios, los preceptos que Dios nos ha dado para que nos vaya bien en esta tierra en la cual vivimos. También en Hechos capítulo 2, versículo 42 de la Nueva Traducción Viviente también dice, recuerden que ese día el día de Pentecostés, Pedro predica y se convierten 3,000 personas. Y dice así en Hechos capítulo 2, versículo 42. Todos los creyentes, o sea, todos los que recibieron a Cristo, se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Vemos entonces que parte de la tarea que nos ha encomendado Jesús es reunir a los creyentes y darles enseñanza, enseñarles la palabra, darles el alimento espiritual, que esa palabra sea, como dice el Salmo 119, 105, que la palabra sea lámpara a nuestros pies y sea lumbrera en nuestro camino. Entonces, eso es lo que el Señor espera que tú y yo hagamos. Eso es lo que estamos haciendo cada semana y no debemos de desmayar de eso, y debemos de animar, debemos de motivar, debemos de llamar, debemos de visitar a aquellos que por algún motivo dejan de congregarse. Cuando una persona deja de congregarse, cuando una persona se aleja de la comunión con sus hermanos, deja de alimentarse de la palabra, la vida espiritual de esa persona irá en picada, y tarde o temprano esa persona volverá al mundo, volverá a su vida antigua, volverá a enredarse en aquellas prácticas que desagradan a Dios. Por eso es tan importante congregar a los creyentes y enseñarles cada semana de una manera constante la palabra de Dios. Entonces, la primera tarea que tenemos como discípulos es enseñar la palabra a los creyentes. La segunda tarea dice, y predicando el evangelio del reino. Otra tarea muy importante es salir a llevar el evangelio a los que están lejos de Dios. O sea, no solo vamos a cuidar a los que ya creyeron, los vamos a enseñar, los vamos a instruir, los vamos a congregar para darles el alimento espiritual, pero también no podemos olvidarnos de los que aún no conocen a Cristo. Y la segunda tarea es ir a buscarlos, ir a llevarles el mensaje, ir a ellos anunciándoles la palabra. La palabra predicar quiere decir publicar, divulgar
o dar a conocer. Eso significa predicar, publicar, divulgar o dar a conocer. En la antigüedad, en tiempo de Jesús, para poder divulgar algo, no podía uno quedarse encerrado entre cuatro paredes, sino era necesario salir a recorrer los lugares circunvecinos, ¿no? Ahora eso para nosotros es como algo pasado, de moda, podemos pensar, por la tecnología que tenemos, pero en la antigüedad no había esa tecnología, de tal manera que si yo tenía algo que compartir con los demás, eso tenía que ser en persona. La noticia tenía que correr de boca a boca, de una persona comunicándole a otra persona, y esa a otras, y esas a otras. Y así iba extendiéndose la noticia de una persona a otra persona, de una persona a otra persona. Y así las noticias viajaban hasta llegar a lugares muy lejanos, ¿sí? Pero era necesario salir. Ahora contamos con lo que se llaman las redes sociales. Ahora, si tú quieres dar a conocer algo, si quieres vender algo, si hay algo que necesites comprar, recurres a las redes sociales. Ahí puedes encontrar, puedes informarte, ahí puedes vender, comprar, cambiar lo que tengas que hacer, ¿verdad? Pero aún en esta, no niego que podemos usar las redes sociales para evangelizar, pero nada puede sustituir la predicación personal. Nada, hasta el día de hoy, nada puede sustituir que una persona vaya a buscar y le predique a otra persona. Y un ejemplo, y creo que sería muy claro para todos, es no es lo mismo que tú hagas una videollamada, una videoconferencia con alguien, a que lo veas cara a cara. No es lo mismo. Sí puedes verlo, puedes ver su cara, puedes platicar con él, pero no puedes tocarlo, pero no puedes transmitirle tu afecto, tu amor, tu cariño, tu aprecio, ¿no? Porque están separados en la distancia, solo se ven a través de un dispositivo electrónico. Por eso nada puede sustituir a la predicación persona a persona, al evangelismo personal. Así que si usted tiene oportunidad, evangelice a través de las redes sociales, pero eso no sustituye, pero eso no hace obsoleto el evangelismo personal. El evangelismo personal siempre ha sido, a lo largo de toda la historia de cristiana, el instrumento por excelencia para llevar el mensaje de salvación. Que una persona vaya a encontrar a otra persona con el propósito de llevarle el evangelio de salvación. El evangelio que predicamos, el evangelio del reino, ya lo estudiamos la vez pasada, es un llamado al arrepentimiento. Cuando Jesús fue a predicar, cuando Juan el Bautista fue a predicar, cuando los primeros discípulos salieron a predicar, ellos decían: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. La palabra arrepentimiento, un resumen, ya lo hemos estudiado, es reconocer que somos pecadores, reconocer que estamos mal, reconocer que nos desviamos del camino, reconocer que la dirección que lleva nuestra vida no es la correcta. Segundo, estar dispuesto a dejar los malos caminos. No solo darme cuenta que estoy mal, sino tener la determinación de decir: ya no quiero seguir en eso, ya no quiero seguir en ese camino, quiero cambiar mi vida. Y en tercer lugar es volvernos a Dios, regresarnos a Dios, aceptando a Jesús como Salvador y Señor. Esas son las marcas de un verdadero arrepentimiento: reconocer que estoy mal, querer cambiar, ya no seguir en esa dirección, y volvernos a Dios reconociendo a Jesús como Salvador y Señor. Ese es el mensaje que llevamos, ese es el evangelio de salvación. Y hemos hablado que para muchos es una locura, es una tontería, pero es el poder de Dios para salvar. La locura de la predicación es el vehículo de Dios para tocar, cambiar los corazones, aún los más duros, aún los más perdidos. Para cumplir esa tarea, para salir a predicar el evangelio, tenemos que ir. O sea, no podemos quedarnos encerrados. Y ese es el error que se ha cometido a veces en la iglesia.
donde nos reunimos los hermanos, aprendemos la palabra, cantamos, convivimos, oramos los unos por los otros y nos sentimos muy felices, nos sentimos re bien, ¿verdad? Pero olvidamos que eso es solo una parte de la tarea. Hay otra parte. No podemos olvidarnos de los perdidos. No podemos hacernos de la vista gorda de aquellos que están esclavizados por el pecado. No podemos olvidarnos de aquellos que están sufriendo, que el pecado los tiene esclavizado, que el enemigo los tiene sojuzgado, que los está atormentando. Entonces la segunda tarea que como discípulos debemos de llevar a cabo es de ir, de salir a predicar el evangelio de salvación. Necesitamos ir. No podemos quedarnos encerrados en las cuatro paredes. No solo podemos estar en la célula, no solo vamos a estar en los cultos. Necesitamos ir a ver a nuestro vecino, atravesar la calle, a hablar a nuestro vecino. Necesitamos hablarle al compañero de trabajo, al amigo, a aquella persona aquel conocido, aquel familiar, aquellas personas que Dios pone en nuestro camino. Necesitamos ir. Esa es la segunda tarea por excelencia que Jesús espera que como discípulos de Él lo cumplamos. Miren lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8, dice así, nueva traducción viviente: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Escuche cómo Jesús dice, le voy a dar el poder del Espíritu Santo. Dice, cuando reciban al Espíritu Santo y su poder, van a ir en Jerusalén. Jerusalén es el lugar donde vivimos, nuestra familia. Judea es nuestro barrio, nuestra colonia. Samaria es el estado, más allá del estado, hasta los lugares más lejanos de la tierra. Entonces tenemos que ir a predicar el evangelio a los perdidos. Si somos discípulos de Cristo, no podemos quedarnos en un solo lugar. Le digo, es hermoso convivir con nuestros hermanos, es hermoso predicar la palabra, recibir la palabra, compartir las oraciones. Todo eso es hermoso y debemos hacerlo para no perder la fe. Pero tenemos que ir por los perdidos. Es un deber, es un mandato ineludible para todos los que somos discípulos de Cristo. Entonces la segunda tarea es salir a llevar el evangelio de salvación a los perdidos. Y la tercera tarea que Jesús hizo y que nosotros debemos de hacer también, dice, y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Entonces debemos llevar sanidad a las personas que sufren, que tienen enfermedades físicas, enfermedades emocionales o mentales y enfermedades espirituales. La tercera tarea es llevar sanidad al cuerpo, al alma y al espíritu de las personas. Entonces, la primera tarea es enseñar a los creyentes. La segunda tarea es ir a predicar el evangelio a los perdidos. Y la tercera tarea es llevar la sanidad al cuerpo, al alma y al espíritu de las personas. La palabra dice que Jesús estaba sanando toda enfermedad. Esa palabra sanar es la palabra terapeu, de donde viene la palabra terapia, terapeuta, ¿sí? Que quiere decir alguien que cura, que restaura la salud, un agente de curativo, ¿verdad? Un terapeuta. Dice que sanaba las enfermedades y dolencias. La palabra en griego para enfermedad y dolencia es la palabra mal. Y lo pueden entender de esa manera. Es como cuando tú dices, me siento mal. O sea, cuando dices me siento mal, es porque sabes en tu cuerpo hay algo que te está dañando, porque sientes que hay algo que está afectando tu cuerpo. Y ese sentir mal está hablando de enfermedad y de dolencia, ¿no? Entonces Jesús vino a atender las enfermedades y las dolencias, vino a sanarlas.
Dice la Biblia, y ahí describe varios tipos de personas, de sanidades que hizo con las personas. Primero dice que sanó a los atormentados, ¿sí? A los que estaban atormentados. Esa palabra atormentado quiere decir sufrir un dolor severo, un dolor crónico, intenso y angustiante. Esa persona vive atormentada por ese dolor, no la deja vivir en paz. Cuando yo sufrí esa enfermedad que me atacó mis nervios, fue una enfermedad muy dolorosa. El dolor era día y noche. Y bueno, tomaba medicamentos muy fuertes y esos medicamentos solo menguaban el dolor. Yo no podía estar sentado, yo no podía estar acostado, yo no podía estar inclinado. Yo solamente hallaba un poquito de paz estando parado. Solo estando, porque el problema era en el tronco de la pierna izquierda, todo lo que es el área de la cadera y el tronco de la pierna izquierda. Así que no podía dormir, pasé varias noches sin poder dormir. Tantito yo me acostaba y el dolor era tan horrible. Y me quería sentar a comer y al sentarme a comer no podía tragar los alimentos. Era un dolor espantoso, era una tortura, literalmente. Estaba yo siendo atormentado, torturado por ese dolor. Hay personas que están sufriendo con dolores crónicos, severos, intensos, angustiantes. Jesús sanó a esas personas que estaban atormentadas por esos dolores tan terribles. También dice que sanó a los lunáticos. Menciona lunáticos. Esa palabra literalmente es azotados por la luna. Así sería la traducción literal. Y quiere decir personas que están trastornadas mentalmente. Habla de problemas, de desórdenes mentales, ¿sí? De personas que su mente es un caos. Por ejemplo, algo tremendo, me ha tocado orar por personas que sufren lo que se llama la depresión. La depresión es una situación mental verdaderamente desesperante. Las personas que están deprimidas no tienen descanso, no tienen paz. Su mente está trabajando, su mente es una máquina que no para. Y la gran mayoría de esos pensamientos son de pesimistas, son pensamientos negativos, son pensamientos que los lastiman, que los hieren, que los desilusionan. Y entonces imagínense el tormento que esas personas sufren, ¿no? Día y noche de estar siendo bombardeados con pensamientos que los lastiman, que le causan dolor. Esa palabra lunático es una persona que está siendo afectada en su mente, en sus emociones. También puede interpretarse como una persona que sufre convulsiones epilépticas, ¿sí? Que tiene desórdenes nerviosos, la epilepsia es un problema en la mente, una falla en el cerebro. En el cerebro se transmiten impulsos eléctricos. Cuando te hacen un encefalograma, te muestran en las hojas del encefalograma cómo están unas ondas eléctricas que están en el cerebro. Y cuando hay convulsiones, hay epilepsia, esas líneas como que pegan, como los cables de electricidad que pegan y ¡pau! Sacan chispa, ¿no? Hacen corto así, ¡pau! ¡Pau! Y en ese momento que hay golpean esas ondas eléctricas de los nervios, es cuando la persona entra en convulsión y es angustiante, sufre mucho en cualquier momento, en cualquier circunstancia, caen al suelo y se lastiman y bueno, son situaciones desesperantes de ese tipo. Así que los lunáticos son enfermedades mentales, ¿no? Tanto de depresión, de problemas en la transmisión del cerebro que afectan su vida social, su vida emocional, su vida física, ¿verdad? Entonces Jesús también sanó a los que estaban enfermos de la mente y de las emociones. Sanó también, bueno, dice que liberó
echó fuera demonios, ¿sí? Liberó a los endemoniados. Y eso es algo que, aunque muchos actualmente niegan la existencia de los demonios, niegan o se niegan a creer que un espíritu malo puede afectar, puede lastimar la vida de una persona, pero en la Biblia es clara y se especifica que eso ocurre. Y hay muchas personas, más de lo que ustedes tienen idea, están siendo atormentadas por espíritus malos. Y Jesús también, esos son problemas espirituales, Jesús también los sanó. Y también dice que sanó a los paralíticos. Esas son enfermedades físicas, somáticas, ¿no? Físico-somáticas. Entonces también los sanó. Fíjese, sanó a los que tenían problemas físicos, sanó a los que tenían problemas mentales y emocionales, sanó a los que tenían problemas espirituales. O sea, la sanidad que Jesús hizo era una sanidad completa. Él sanó el cuerpo, el alma y el espíritu. La sanidad que Él ofrece es sanidad integral. Es una santidad que cubre todas las áreas de la vida del ser humano. Entonces, predicamos a un Cristo salvador y sanador. Eso es algo muy importante. Eso son las buenas nuevas, ¿sí? No está el pasaje en la lección, pero recuerdan cuando esos 4 hombres subieron al techo, abrieron un hoyo y en una camilla bajaron al hombre, a su amigo que estaba paralítico. Jesús le dice al hombre: hijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban ahí dijeron: bueno, ¿por qué dice que perdona pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Y entonces Jesús dice: para que sepan que yo, que soy el Mesías, tengo autoridad para perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y él se puso de pie y se fue a su casa caminando. Entonces Jesús vino no solo a perdonar pecados, Jesús no vino solo a llamarnos al arrepentimiento. Jesús vino también a sanar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Esas son buenas noticias. Son buenas noticias. Cualquier tipo de dolencia o de mal que esté afectando tu vida o que esté afectando la vida de las personas que conocemos, Cristo tiene la solución. Cristo tiene el poder para restaurar, para curar, para librarlo de ese mal que atormenta su vida. Mire lo que dice Mateo 8, 16 y 17. Dice así en la traducción viviente. Mateo 8, 16 y 17. Y aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo: se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Qué tremendo, qué maravilloso es ese mensaje de salvación. Es maravilloso. No es solo enseñar a los creyentes, no es solo llevarle el evangelio a los perdidos, sino también es llevar la sanidad al que lo necesita en su cuerpo físico, al que lo necesita en su alma o al que lo necesita en su espíritu. Estas son buenas nuevas de verdad. Son buenas nuevas de verdad. Ese es el evangelio que se nos ha encargado dar a conocer a los demás. Entonces, como discípulos de Jesús, debemos de seguir su ejemplo, porque recuerde que Él, para ser discípulo, dice: síganme, síganme, aprendan de mí, hagan lo que yo hago. Debemos seguir su ejemplo. ¿Qué debemos hacer como discípulos de Jesús? Enseñar la palabra a los creyentes, predicar el evangelio a los perdidos y llevar sanidad a todos los afligidos y enfermos. Ese es el mensaje que se nos ha encomendado llevar. Y que cada uno de nosotros podamos cumplir esas 3 tareas. Como líder de célula, no dejes de hacer tu ministerio. Es muy importante congregar a las personas. No dejes de congregarte en la iglesia, dice Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿no? Si uno se deja de congregar, la fe se va apagando y se va debilitando y puede uno retroceder lo ya avanzado.
Es importante ser enseñados. Pero también no vamos a olvidarnos de los perdidos. Hay que ir a llevarles el mensaje. Y cada vez que usted oiga que hay que evangelizar, no diga, ay, pero ¿por qué? Ay, pero es que es un compromiso. No. Es una bendición poder llevarles la esperanza a aquellos que no lo tienen. Y recuerde que se nos ha dado autoridad, se nos ha dado el poder de parte de Dios para traer sanidad en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Somos respaldados por Dios. Nosotros no vamos a hacer las cosas. Es Cristo a través de nosotros el que lo va a hacer. Nosotros solo somos instrumentos para poder hablar, para poder tocar, para poder ministrar a las personas. Pero el que hace la obra es Cristo Jesús. Así que adelante, vayamos a enseñar, a evangelizar y a sanar. Ese es el mandato de Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza que tú nos das. Ahora entendemos con claridad la tarea de ser discípulos. Lo que tú esperas de nosotros. Enseñar a los creyentes la palabra. Llevar el evangelio a los perdidos. Y llevar sanidad a los que están enfermos física, espiritual o mental y emocional. Y Señor, a través de este evangelio vamos a ver la sanidad y la salvación de aquellos que tanto lo necesitan. Usa nuestra vida para ser instrumentos de bendición para aquellos que lo necesitan, Padre. Y aquellos que no lo están haciendo, pon en su corazón, despierta el deseo en su corazón, que ellos también puedan decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo quiero llevar el mensaje. Yo quiero ser parte de tus discípulos. Yo quiero seguir tu ejemplo, el ejemplo que tú nos has seguido, nos has dado. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ese es el tema para esta semana. Y recuerde que estamos en un desafío de ganar almas. Estamos orando, estamos ayunando, estamos preparando en oración el corazón y vamos a llevar el mensaje. Recuerde, hay que ir, hay que hablar persona a persona. Es muy importante. Y cuando llegue el momento de orar por ellos, confiamos de que Dios hará el milagro, que Dios hará la obra en la vida de esas personas por las que estamos orando. Muy bien, entonces ese es el desafío que tenemos de ganar almas para Cristo. Y le recordamos que cada uno de nosotros debemos de responder ese llamado. Estamos orando por la Convención Nacional G12 del 21 al 23 de noviembre. Nuestro país está en tiempos cruciales. Se está definiendo el futuro de nuestra nación. Y además de orar, tenemos que conjuntarnos como iglesia para escuchar la voz de Dios, para saber cómo podemos nosotros contribuir para bendecir a nuestra nación. La iglesia tiene un papel muy importante que jugar para bendecir la nación de México. Así que le invitamos a ser parte de este tiempo de que seamos ministrados, que seamos enseñados, que seamos desafiados para cumplir la obra que Dios tiene para nosotros como iglesia evangélica en México. Dios les bendiga. Un saludo para todos y nos vemos el domingo. Bendiciones, saludos.